del libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Una vez más yo lo leo y repítalo conmigo: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Casi siempre el ser humano se equivoca en tomar decisiones cuando se trata de tomar decisiones espiritualmente hablando. Siempre nos equivocamos todos queriendo llenar el vacío y la necesidad interna del alma que solamente lo puede llenar Dios. Pero todos nos equivocamos y eso es normal de las personas. Equivocarnos es normal, ¿verdad? Ninguna persona que no haya nacido de nuevo puede ser capaz de tomar decisiones correctas. Solamente cuando uno nace de nuevo y cuando estudia la palabra del Señor, entonces nosotros aprendemos a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, a tener y a tomar decisiones sabias. Si nosotros nos hubiéramos casado en el cristianismo, si nosotros nos hubiéramos casado en la iglesia, quizás usted estuviera casada con otra persona, porque la hubiéramos escogido en la iglesia. Hubiéramos orado al Señor antes de escoger, la verdad que sí. Pero lamentablemente muchas veces fuera de los caminos del Señor nosotros tomamos decisiones equivocadas. No siempre son equivocadas, pero siempre tomamos decisiones equivocadas. Y aquí, el libro de Santiago, el escritor está diciendo: pedís, sí pedís, y pedís mucho. Les gusta pedir y piden, pero no reciben nada, porque pedís mal. Él mismo está dando la respuesta. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué yo no recibo lo que pido? Porque yo estoy pidiendo mal. Y la razón por la que yo pido mal es porque estoy pidiendo de una manera contraria a la voluntad de Dios. O sea, es decir, es una manera egoísta. Es una manera que no le agrada al Señor. Y pedís mal, por eso es que no recibís. ¿Por qué? Porque pido para nuestros deleites. Allí mismo, si leemos los siguientes versículos, explica los deleites que nosotros pedimos. Y por eso es que el Señor no nos contesta esas peticiones. Ahora, le pregunto a usted en esta mañana: ¿será malo pedir? ¿Habrá algo de malo todos los días pedirle al Señor una petición, una oración, un deseo? ¿Será que será malo al Señor pedirle todos los días? No es malo pedir. De hecho, el que no pide no recibe, dice la Biblia. El que pide, recibe. El que busca, halla. El que toca. Entonces, esto requiere acción. Diga conmigo: acción. Pero el problema es que no saber pedir se convierte en un problema. No saber pedir se convierte en un problema. ¿Se acuerda usted cuando andábamos noviando a los 14 años y usted quería pedirle a la chica de la que estaba enamorada que fuera su novia? O usted quería que el chico le dijera: ¿quieres ser mi novia? El problema que nunca fue su novia, ¿sabe por qué fue? Porque nunca se lo supo decir. Nunca se lo pudo pedir bien. Le quería decir a la novia: quiero decirte algo. Y la chica le decía: ¿qué me quieres decir? Y ella ya contenta esperando, ¿verdad? Y cuando estaba allí, se me olvidó. Y cuando le quería decir: te quería decir algo, ¿qué? ¿Me prestas? ¿Me das copia? Y ella quería mire, saber pedir es una cosa, el no saber pedir es un problema. Es un problema. Mire, yo una vez me dijo una chica a mí: ya deja de rodearle tanto, dime lo que me querés decir, me dijo. Porque yo todas las veces que iba a la iglesia le decía: te quiero decir algo. Y nunca le decía yo, enfrente de ella nunca le decía yo qué lo quería decirle. Cuando estaba enfrente de ella, se me olvidaba todo, no hallaba cómo decirle, no hallaba cómo empezar, no hallaba cómo expresarle. Y lo que le quería decir era que me gustaba esa niña, pero nunca le pude decir. Pasaron los años, los meses y nunca le pude decir. Tanto le enfadé como 2 años que hasta un día me dijo: ¿sabes qué? Ese hombrecito, me dijo, y dime lo que me quieres decir.
Y ella sabía lo que yo le quería decir. El problema era que no se lo podía decir. ¿Verdad que es bien curioso pensar que si a Dios le pedimos una cosa mal, tampoco Dios la contesta? Es increíble pensar que a Dios, si usted le pide mal, tampoco Dios no le contesta. Ahora, hablando de pedir deseos y de tener oraciones o de tener súplicas o demandas, hay una historia en la Biblia de una mujer egoísta. Se encuentra en los 3 evangelios sinópticos esta historia, pero yo se la quiero narrar porque el pedir es rogar o demandar a uno que dé algo o haga algo. Eso significa pedir, es demandar a alguien que dé algo o que haga algo. Entonces, si la Biblia dice pedís y no recibís porque pedís mal, entonces hablamos de que tenemos un problema cuando nos dirigimos al Señor. En el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 20, hay una historia, y esta quiero que sí la lea conmigo en la palabra del Señor. Mateo 20, 20 dice: entonces se le acercó la madre de 2 hijos. Mateo 20, 20, y buscamos esa porción, y dice: entonces se le acercó la madre o la mamá de 2 hijos a Jesús, hablando de Jesús. Se le acercó a esta mujer con una intención, con un deseo, con una manera arrogante al maestro. Entonces se le acercó la madre de los 2 hijos de Zebedeo. El padre de estos 2 muchachos se llamaba Zebedeo. ¿Y qué pasó? Postrándose ante él, hablando del maestro, pidiéndole algo. ¿A qué llegó esta mujer ante el maestro? A pedirle algo. Ella se postró delante de él. Hizo lo que normalmente hacían todos cuando estaban frente al maestro. Frente al maestro todos se ponían de rodillas, besaban el piso, le tocaban los pies y le pedían al maestro la petición. Esta mujer hizo lo correcto. Se arrodilló delante de él, se postró delante de él, habló con él, pero la petición que le pidió era demasiada atrevida. Era demasiado atrevida la petición. En el versículo 21, y postrándose ante él pidiéndole, y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres? Le dijo el maestro, ¿verdad? Porque la pregunta está, hermano, mire, la Biblia dice que si pedimos, recibimos. El problema es que mucha gente cuando pide dice: Señor, tú ya sabes cuál es la petición. Tú ya sabes cuál es lo que yo te estoy pidiendo. Tú ya conoces mi corazón. El Señor no contesta esas oraciones. El Señor dice: yo sé, pero si no me pedís lo que tú quieres, yo no te lo voy a conceder. Esta mujer se acercó al maestro y el maestro le dijo, ¿qué le dijo el maestro? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿En qué te puedo servir? Vean el tiempo de hoy. ¿En qué te puedo ayudar? Le dijo el maestro. Ella le dijo, ¿cómo le dijo? Ordena. Mire qué atrevido, hermana. ¿Cuántos atrevidos hay acá? Ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos, hijos míos, mis queridos, mis amados. Solo le faltó decir, ordena que estos 2 nenes, como en Puerto Rico, se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Oiga, lo que le estaba pidiendo esta mujer, no le dijo, te pido que estos 2 me los compongas. Te pido que estos 2 son haraganes, ponles en el espíritu deseo de trabajar. Te pido que estos 2 pobres consigan esposa. Te pido que estos 2 pobres se vayan de la casa, ya están viejos. No pidió eso. Normalmente lo que le pedimos al Señor, ¿qué es? Señor, dame trabajo. ¿Verdad que sí? Señor, te pido que me sanes esta enfermedad. Señor, te pido que me ayudes con mis hijos, tengo problemas. Señor, te pido que me ayudes a tener mejor estabilidad. Dame un carrito, sáname de esta enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta mujer atrevida llegó frente a Jesús y allí traía a los 2 hombronazos y le dijo, yo quiero que tú ordenes. ¿Quién estaba dando las órdenes? Ella. ¿Quién cuando ordena recibe lo que quiere, hermano? Ordénele a su esposa usted algo así con orden, a ver si se lo hace. Bueno, algunas mujeres son tan devotas que sí lo hacen, ¿verdad? Pero dentro de ellas, en el corazón, no lo están haciendo. Aquí adentro, no lo están haciendo. Externamente por fuera, sí lo hacen. Y van caminando. Se lo voy a hacer porque si no lo hago no va a parar. Y bla, 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 bla.
Dentro de ella no lo quiere hacer ni lo está haciendo, pero externamente sí lo hace. Ahora, la pregunta es esta. Esta mujer llegó a pedirle un deseo y al mismo tiempo estaba demandando. Le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Oiga lo que pasó con esto. La Biblia narra más abajo que cuando ella le pidió esto al maestro, le dijo, no sabes lo que estás pidiendo. ¿Verdad que así dice? Versículo 22. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis? En pocas palabras, si ella o si el maestro hubiera hablado nuestro lenguaje de hoy, del 2013, ¿qué cree que le hubiera dicho el maestro cuando ella le dijo, ordena que mis dos hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda? El maestro en nuestro léxico le hubiera dicho, estás loca. ¿Verdad que sí, iglesia? El maestro le hubiera dicho, se le hubiera quedado mirando a los ojos y le hubiera dicho, estás loca, no sabes lo que estás pidiendo. ¿Y qué pasó? El maestro le dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber. Esta pregunta, esta respuesta tiene bastante profundidad porque él no estaba hablando del vaso de tomarse el chocolate o el café caliente o la soda bien fría en el tiempo de calor. Estaba hablando de la muerte y de la resurrección. El maestro le dijo, de verdad que van a morir y van a resucitar, así como yo voy a resucitar. Ese privilegio lo van a tener, esa oportunidad la van a tener, pero el que se siente a mi derecha y a mi izquierda, estos dos vagos, no way. Eso no es permitido ni yo decirlo. Solamente mi Padre que está en los cielos, Él va a definir quién se sienta a mi derecha y quién se sienta a mi izquierda. Así que el maestro le pudo haber dicho, sí, hey, sáquese, váyase con esos dos muchachos de aquí. No sea exigente, no sea egoísta. No, el problema es que se metió en una gran bronca esta mujer. Me imagino que a escondidas, la Biblia no dice, pero los discípulos, los 12, se han debido darle una gran paliza a esos dos muchachos. Porque la Biblia dice que cuando Pedro oyó que esta mujer le dijo que estos dos se sienten, Pedro casi estaba sacando la espada y todos los discípulos se enojaron con ella. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos hubieran sido de Pacoima? Ahora, la intención de esta mujer probablemente era buena. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos vayan a las mejores escuelas? ¿Cuántos de ustedes como padres quieren que sus hijos tengan una buena casa, ganen bien, que ellos se desarrollen mejor que nosotros? ¿Verdad que nosotros como padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos? La intención, diga conmigo, la intención humana era buena, pero espiritualmente estaba muy equivocada. ¿Cuántos de ustedes han pedido cosas extraordinarias que son como atrevidas en oraciones? ¿Qué es lo más fuerte que usted le ha pedido al Señor? Ay, Señor, yo tengo 20 años pidiéndote que te lleves a este porque no lo aguanto, o a esta porque... Eso puede ser lo más atrevido. Señor, te estoy pidiendo que me des mi casa, que me des mi casa, que me des mi casa, que me des mi carro, que me des mi carro. ¿Qué es lo que ha pedido más atrevido usted? Hay muchos cristianos que dicen, yo no sé si me voy a ir o no, pero yo aunque sea de la chancleta me voy, dicen. Esos son deseos, hermano, que no tienen nada que ver en realidad con respuestas de Dios. Pero nosotros debemos de aprender que humanamente quizás esta pregunta y este deseo de esta mujer estaba en lo correcto, pero espiritualmente ese deseo no podía ser contestado. Ahora, ¿cómo estamos pidiéndole nosotros a Dios nuestros deseos, hermano? ¿Cómo tú le estás pidiendo al Señor que te complazca en tus deseos? Uno de los deseos que Dios va a cumplir seguramente cuando Él salga de tu boca y escuche sus oídos esta oración es el decir, Señor, cámbiame, transfórmame, quítame el pecado que no me deja acercarme a ti, Señor, extirpa dentro de mí este deseo que me aleja de ti. Cuando Dios escuche esa oración, de seguro que Él va a contestártela.
Porque no son oraciones egoístas, no son oraciones que están dañando a otro. Hay personas, mire, ¿usted cree que los discípulos se alegraron? La Biblia dice, lea más abajo, y la Biblia dice que los discípulos se enojaron con esta mujer por lo que le estaba pidiendo ella al maestro. Pedro ha de haber dicho, estás loca, me estás quitando el puesto si yo quiero sentarme al lado derecho del maestro. Quizás Pedro, ¿y cómo se había puesto Juan, el discípulo amado, que se recostaba en el pecho del maestro? Cuando oyó a esa mujer que le... ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Verdad que sí, iglesia? Humanamente, ¿qué hizo? Revolver las aguas y hacer un alboroto dentro de la gente, allí, de los que estaban allí. ¿No es cierto que a veces nosotros alborotamos el panal con cositas que hacemos, hermano? Señor, bajen esa hermana de ahí, por favor. Ella anda mal, bájenla, yo me quiero subir. Nosotros pedimos mal muchas veces. Saber pedir es un detalle, hermano. Mi esposa siempre dice, en el pedir está ¿qué? El dar. En el pedir está el dar. Los hombres de aquella época habían encontrado el secreto de recibir cuando pedían. Y era que ellos se postraban y se humillaban, se vestían de cilicio y se postraban ante Dios declarando que eran gusanos. David declaró que era un gusano delante de Dios. El pedir es una manera muy excelente, pero cuando lo hacemos con el propósito definido de parte de Dios para que Él nos conceda una petición. Te cuento otra historia más en la Biblia. El deseo espiritual que no está en los propósitos y en la agenda de Dios, este es otro. Véngase conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 22. Lucas 9, 22. Narra el deseo profundo de Pedro de quedarse en el lugar donde allí mismo había visto la gloria de Dios, donde allí mismo había visto al Todopoderoso. La intención también era buena. Lucas capítulo 9, versículo 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Siguiente, por favor. Y decían todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Vámonos más adelante. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que quiera perder su vida por causa mía, ¿qué? Todo aquel que quiera encontrar la vida, ¿qué pasa? La pierde. Usted para obtener algo tiene que perder algo. Nosotros los casados hemos perdido la libertad por querer tener a una esposa. Nosotros ya no nos podemos ir 3 días de paseo con nuestros amigos. Ya no podemos llegar todos los días en la madrugada, a las 2, 3 de la madrugada. Ay, no te preocupes, estaba con mis amigos. ¿Usted cree que se hace eso todos los días? En una semana lo divorcian. Ahora, diga conmigo, hay que perder algo para obtener lo que yo quiero. Pero un día Pedro, cuando el maestro estaba a punto de ser crucificado, la Biblia dice que él se fue a un monte y se llevó a 3 discípulos, se llevó a Pedro, a Jacob y a Juan. Y cuando él se fue a ese monte, la Biblia dice que él estaba en el monte y una nube cubrió ese monte. Y la Biblia dice que Elías y Moisés bajaron con el maestro y el maestro se puso a platicar con ellos. Y la conversación que tenía el maestro con Elías y Moisés era esta, acerca de la muerte que él iba a tener. Elías vino a decirle, Señor mío, voy a decir esto que no está en la Biblia, vas a morir crucificado. Nosotros en el cielo estamos viendo lo que tú vas a sufrir. Quizás Elías y Moisés hablaron eso con el maestro, pero Pedro, Juan y Jacob se quedaron abajo y estaban viendo lo que estaba sucediendo en la montaña. Y la Biblia dice que cuando ellos estaban allí, en ese momento de la gloria, la Biblia dice que el rostro del maestro se transformó y sus ropas y todo su cuerpo se transfiguró y era como un resplandor, era como una luz lo que ellos estaban viendo. Pedro, ¿sabe qué fue lo que dijo Pedro?
muchachos, le dijo a Pedro, a Jacob, vayan a traer leña, porque aquí vamos a hacer una enramada y aquí nos vamos a quedar viendo lo que está sucediendo. Ok, la intención de Pedro era buena. Espiritualmente, si esto lo aplicamos espiritualmente, Pedro quería vivir bajo la gloria misma del Dios que estaba viendo en ese momento. Pedro quería estar viendo siempre el resplandor, la gloria, el poderío de nuestro Señor Jesucristo al lado de Moisés y Elías. Él no quería regresarse a la ciudad. Y Pedro dijo, aquí nos vamos a quedar por un tiempo. Hagámonos una sombrita hasta que el maestro, para no interrumpirlo, hasta que el maestro decida bajar. La Biblia no narra cuánto tiempo duró esa conversación. Lo que narra que el maestro, la Biblia dice que se oyó una voz del cielo por segunda vez que dijo, este es mi hijo amado, a él oídle, a él obedecerle, a él respetar. Y cuando se oyó esa voz, dice la Biblia que los dos, Moisés y Elías, desaparecieron y la nube se fue. El maestro bajó y le dijo a Pedro, no vayan a decirle a nadie lo que han visto y lo que han oído. Por favor, no le vayan a contar. La intención de Pedro era que ese momento, esa gloria, ese deseo no se terminara, que ahí se quedara, que el maestro se quedara ahí hablando, que el maestro se quedara transfigurado, que quizás él no bajara para ir a ser crucificado. Es más, un día le dijo Pedro al maestro, cuando le dijo, yo tengo que ser crucificado en manos de pecadores, y el Pedro le dijo un día, que tal cosa no te suceda, ¿verdad que sí? Humanamente el deseo era bueno. Pedro no quería que el maestro humanamente fuera a morir en una cruz. Quizás Pedro ya había visto morir a muchos clavados en una cruz. Quizás Pedro ha de haber visto el gemido, el llorido, los gritos de los que morían en la cruz. Y al ver a su maestro que iba a ir a la cruz, él un día le dijo, yo no quiero que vayas a morir en esa cruz. El maestro, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Ahora, humanamente la intención era buena, ¿sí o no? Pero no era espiritualmente hablando que tenía que concedérsele. Pedro dijo, hagamos una enramada. ¿Usted se acuerda cuando Jonás hizo una enramada también? Cuando Dios mandó a decirle a Nínive, si no se arrepienten de aquí a 40 días, Dios va a mandar fuego. Y Dios le dijo a Jonás, solamente diles eso, Jonás, no le vayas a aumentar, ni tampoco le vayas a quitar. Solo di, de aquí a 40 días, el Dios de Israel dice que si no se arrepienten, Él los va a consumir con fuego. Se iba para otra cuadra. De aquí a 40 días, ese era todo el... Y Él dijo, estos no se van a arrepentir. No, que se van a arrepentir. Y se fue arriba de un cerro. Y allá se hizo una enramada para ver el fuego que iba a caer sobre Nínive. O sea, hay deseos, hermano, que nosotros hacemos como queriendo que, sí, que suceda lo que suceda. ¿Cuántas veces ha orado usted en contra de otro hermano de la iglesia? ¿Cuántas veces usted ha pedido que el Señor, mándale un juicio? Ese hermano me prestó y no me paga. Que le quiten el trabajo, Señor. Que le quiten el trabajo para que aprenda. ¿Cuántos han pedido oraciones de ese tipo? Señor, yo quiero que tú le des una lección. Mándale una enfermedad. Hay cosas que nosotros pedimos en contra de otros. Jonás quería que cayera fuego, pero la Biblia dice que el rey mandó desde el animal más pequeño hasta el niño y hasta el más viejo de todos los humanos que pusieran en ayuno y oración. Dios miró el clamor, Dios miró en la humillación. ¿Y qué pasó? No cayó fuego, no cayó. Y Dios le mandó un gusano allí a Jonás que le comiera su calabacera. El gusano le comió toda su calabacera. Quizás ya tenían un día antes, faltan 3 días para que caiga fuego. Y le comió el gusano un día antes la calabacera y él se quedó al pleno sol. Ahí te vas a quedar esperando, porque este pueblo se humilló y yo no voy a enviar fuego del cielo. Cuando tú clames por lo correcto y cuando tú le pidas al Señor las cosas correctas, hermano, no importa el juicio que se haya decretado contra ti, Dios te lo va a conceder. Pero lo que no te va a conceder es las cosas que pidas para la propia carne. Ahora usted dice, bueno, pastor, ¿y cómo yo voy a saber cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas?
¿Cómo yo sé que lo que estoy pidiendo está en la voluntad de Dios? Le voy a dar 5 cosas rapidito, porque el tiempo se me va. ¿Cuándo es que nosotros vamos a pedir y vamos a recibir lo que pedimos? Número 1, anote por favor. Nosotros no pedimos al Señor cosas que no nos concede porque pedimos mal, ¿verdad que sí? Eso lo leímos ya. Pedimos mal. Pero cuando el Señor nos va a dar una respuesta, y el punto número 1 es que el Señor nos permite recibir la respuesta o tener lo que nosotros estamos pidiendo, es cuando permanecemos, diga conmigo, en la palabra. Permanecer en la palabra, entonces Dios nos concede. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 15, versículo 17, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Si esta prédica está siendo de bendición para tu vida y deseas en tu corazón ser parte de nuestro ministerio, te pido que llames a los teléfonos que están en pantallas y bendícenos con una ofrenda o con una siembra. Esto ayudará para seguir predicando el evangelio a todas las personas necesitadas. Hemos tenido llamadas y han sucedido cosas grandes. Si tú eres parte de nuestro equipo, nos ayudarás a expandir el evangelio. Que Dios te bendiga y ayúdanos a seguir predicando la palabra de Dios.